911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos este 5 de agosto del 2020 a Rescate del Alma. Su texto lema es el Salmo 911, por eso SOS 911, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Agape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, aquí en México. Tenemos la bendición para traerle a usted, a su familia, la palabra del Señor, la cual le pedimos que sea el fundamento de lo que cree y que a través de ella usted encuentre la verdad, y la verdad lo va a hacer libre. Jesucristo es la verdad. Continuaremos hoy nuestro tema acerca de Apocalipsis con la ayuda del Señor. Avanzaremos poco a poco, disfrutando cada versículo y buscando hacer lo mejor que se pueda para el Señor, el mejor esfuerzo para el Señor, y porque usted lo merece también. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Agape. Le invito a quedarse aquí con nosotros a buscar a Jesucristo, nuestro rescatista bendito. A Él sea la gloria. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. ¿Ha leído usted Apocalipsis alguna vez? ¿Le da temor leer Apocalipsis? Y cuando lo lee y escucha acerca de lo que va a suceder pronto, según la palabra del Señor lo dice, y creemos que lo que dice la Biblia es palabra de Dios, y creemos en sus profecías, porque todo se ha cumplido y el Señor es fiel. Cuando lo lee, ¿en verdad le da a usted paz o encuentra usted temor? Tenemos nosotros que ponernos en las manos del Señor y leer cada versículo de la Biblia, tomando en cuenta que es real. Vamos a continuar nuestro tema. Estamos hablando acerca de Apocalipsis. Vamos en el versículo 9, capítulo 1, versículo 9, porque Juan anima al pueblo a confiar en el Señor en medio de la situación en la cual él se encuentra. Y dice Apocalipsis 1, 9: Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que se llamaba Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El apóstol Juan había pasado la persecución de Domiciano, que se dice que fue del año 81 después de Cristo al 96, en la cual el lema de esta persecución, imagínense por favor, así era tan terrible, sobre todo para los cristianos era así, que ningún cristiano, una vez traído ante el tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Ese era el objetivo, simplemente eliminar el cristianismo de tierras romanas, por lo que entendemos. Y aunque no tenía que ver, que no fuera exactamente con la muerte, pero los castigos iban a la muerte. Así es que la mayoría de las personas morían en los castigos. Según la tradición, en el año 95, Juan fue apresado por la persecución de Domiciano, y se dice que fue torturado en dicha persecución, siendo condenado a muerte. Pero no murió en el suplicio del aceite hirviente. Ahí metieron al apóstol Juan, es lo que se dice la tradición, es algo terrible. Por causa, dice el versículo, que por causa de la palabra de Dios, no cree que por un criminal, sino ese era su crimen, predicar la palabra del Señor y del testimonio de Jesucristo, el hablar acerca de Dios de amor, que se había dado su vida por nosotros en rescate. Ese fue su crimen por el cual fue juzgado así. Debe ser terrible lo que pasó el apóstol Juan, pero no murió en ese evento, en ese castigo, por lo cual la ley romana no autorizaba una segunda ejecución por el mismo cargo. Así es que pues no lo asesinaron una vez que pasó, no sé cuánto tiempo pasó ahí. No quiero ni pensar, pero Dios bendiga a las personas que entendemos por qué en la Biblia ellos claman por los mártires del Señor. Lo leeremos en Apocalipsis, claman por justicia, por venganza al Señor.
Este era un hombre ya grande de edad, por lo que entendemos, y casi 90 años tenía para ese entonces, pero seguramente también llevaron a mujeres, a niños que creían en el Señor ante estos suplicios de los romanos. No sé qué tiene que haber en la mente humana para llevar así a alguien que te está hablando de amor. Sin embargo, aunque no muere en esa tortura, es llevado a la isla llamada Patmos como prisionero por su fidelidad al Señor. Se dice que el apóstol tenía, les digo, 89 años, estando proclamando el Evangelio en una de las ciudades la cual él iba a escribir, llamada Éfeso, y es llevado a esta isla. Él comparte su fe en el Señor. Patmos era una isla volcánica árida del mar Egeo, si usted conoce, le gusta la geografía, bueno, azotada por los vientos, como es toda isla, cerca de la costa de Asia Menor, ahí donde se mencionarían las iglesias de Asia Menor, que serán los siguientes capítulos. Era un lugar que se dice que casi no tenía árboles y su extensión no era muy grande, era más o menos unos 16, 17 kilómetros de largo por 9 kilómetros de ancho de máximo. No es muy grande, no es un estado, es solamente una isla pequeña, una ciudad, pues no muy grande. De altura se dice que en la parte más alta tenía 800 metros y se dice que los romanos lo usaron ahí como una colonia penal para los desterrados. No tenía ningún caso hacer una prisión ahí porque pues a dónde iban a huir, sobre todo un hombre de 89 años, pues si no había árboles casi, ¿cómo iba a construir él un barco para salir de ahí? Se dice que había solamente un lugar para pues, hacer unos trabajos y algo para poder encontrar comida y nada más. Era un lugar para desterrar a los disidentes, a los rebeldes, y en este caso, entre toda esa gente que era malhechora, ahí llevan al apóstol Juan a los 89 años por causa del Evangelio. Gloria a Dios por este varón del Señor. Sin embargo, ahí en ese lugar, el fiel Juan recibe de parte de Dios, mientras que el mundo parecía que lo olvidaba. Seguramente la iglesia, fieles a Dios, no lo olvidaban, estaban haciendo oración por él. Dios le da el Apocalipsis para que fuera hasta hoy el apóstol Juan el portavoz de Dios con este mensaje, con el cual termina la Biblia. La verdad, nunca he estado en una situación así. No sé si usted se ha encontrado en un momento así de destierro, de desolación, por causa del Evangelio. No digo por algún crimen que haya hecho que sería justo que se pasara. Pero en los días de la aflicción, cuando pasamos algo así, yo quisiera encerrarme en mi casa y no ver a nadie, ¿verdad? Y estar un momento a solas y llorar y estar ahí sufriendo solo. Pero Juan, en ese momento de angustia, recibe el Apocalipsis, el plan futuro de Dios, que Él se lo muestra a su siervo, y sigue dando aliento a la iglesia hasta el día de hoy. En medio de ese destierro, de ese encarcelamiento en esa isla, Él está dando palabras de aliento para que la gente reaccione como el último llamado de la Biblia, para que nosotros tengamos en cuenta que viene el castigo del Señor. Juan recibe ahí, y así mismo lo hizo Jesús estando en la cruz. Jesús también pudo haber pensado, bueno, he sufrido todo este martirio, este vía crucis, todos los clavos, la corona de espinas, los golpes, las injurias, las caídas con la cruz, los latigazos, pues tan siquiera un momento de estar yo solo con mi pena, y sin embargo eso lo hizo Jesús. Se voltea y le da salvación a un ladrón que estaba allí, que le dice, de cierto, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús no se encerró en medio del dolor, y eso mismo hace el apóstol Juan. Como personas que tememos a Dios, usted y yo, como cristianos, es cierto, pasamos momentos de angustia, y quizá usted, por la pandemia que hay a nuestro alrededor, o por el luto que alberga a muchas familias, o por la situación económica que estemos pasando, pudiéramos decir, yo quiero vivir solo en el mundo sin pensar en ayudar a nadie más. Como cristianos no podemos ser así. Tenemos que tener un corazón pródigo, un corazón dispuesto a ayudar y bendecir. El apóstol Juan ahí está en esta isla llamada Patmos. Versículo 10 de Apocalipsis 1. Yo fui en el Espíritu, dice la palabra del Señor, en visión en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta. El apóstol Juan fue en el Espíritu, no fue de manera vívida, no fue en carne y hueso, sino que él recibió la revelación, así es, la visión del Apocalipsis. Y bueno, solo hay 3 días para mencionar acerca de el día del Señor. En la Biblia principalmente se mencionan 3 días importantes con respecto a esto. Bueno, que se le da relevancia. Primero, el sábado, por supuesto.
Durante casi todo el Antiguo Testamento, casi, porque en Génesis no fue así, no había ley, no había un mandamiento así. El Antiguo Testamento, hoy también conocido como el Antiguo Pacto, el sábado fue el día de mayor importancia para buscar a Dios en la ley, con Moisés. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el sábado dejó de ser el día de mayor importancia. Así los que querían que aún en la iglesia siguieran guardando el sábado, se les llamaba judaizantes y no se les llamaba cristianos, aunque ya creían en el Señor, pero a ellos se les llamaba judaizantes, los que querían que guardaran el sábado, que se circuncidaran y que guardaran los rituales de la ley. El sábado, segundo día de importancia, conocido como el día del Señor, el día de la venganza, el día de la ira, en el cual será un solo día. Los profetas hablaron del día del Señor, pero en este día no está hablando el apóstol, pues apenas es el 10º versículo en el que estamos leyendo apenas, y bueno, son 22 capítulos, si usted lo conoce. Y el día donde el Mesías derrotará a Satanás, a la bestia y el falso profeta con todos sus ejércitos, aparece hasta Apocalipsis 19, así es que este día está muy lejano a lo que se está refiriendo el día del Señor. El apóstol aún está profetizando lo que va a suceder dentro de la gran tribulación, aún no está apenas en la orilla del océano del Apocalipsis, así que entendemos que no se refiere al día de castigo del Señor. Sin embargo, el siguiente día es el domingo. La relevancia del primer día de la semana en el Nuevo Testamento es contundente. En el Nuevo Pacto, en la iglesia, es claro la forma en la cual se le da importancia. Por eso en el versículo 10 de Apocalipsis, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y bueno, aunque no hay un texto que diga que haya sido domingo, que haya sido otro día, déjeme decirle la importancia del domingo en el Nuevo Testamento. Primero, por sobre todas las cosas, Jesucristo resucitó en domingo. Marcos 16:2, Lucas 24 y los evangelios dicen claramente esto. Le leo Marcos 16:2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, domingo, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Así es cierto que mucha gente ha modificado sus calendarios para que empiecen lunes o el otro día. Bueno, el primer día, el séptimo día es claro que es el sábado, pero el primer día de la semana es el domingo, a los ojos del Señor, así es. Bueno, Jesús resucitó el domingo. Segundo, apareció resucitado y habla con Tomás también el domingo. Jesús aparece así. Juan 20 dice así, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban unidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Gloria a Dios, Jesús entra así, sin necesidad de que se abran las puertas. Versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo Tomás: ponga aquí tu dedo y mirad en mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Jesús aparecía en domingo y a Tomás también le apareció en domingo. Y la iglesia se reunió en domingo. Hechos 27 dice esto: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y alargar discurso hasta la medianoche. Esto de partir el pan puede referirse a dos cosas: o que tenían un convivio, un ágape, o que por supuesto ellos tenían la cena del Señor. Probablemente es lo que se refiere aquí. Entonces el domingo ellos hacían esto, se reunían para tomar la Santa Cena y recibir la enseñanza apostólica el domingo. Así es, para hacer una diferencia clara con el judaísmo. Por eso lo hicieron así, y eso es importante. En 1 Corintios 16, 1 y 2 también se va acerca de esto, lo leo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también la manera que ordené en las iglesias de Galacia, dice el apóstol Pablo. Cada primer día de la semana, no cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan en cosas ofrendas. ¿Por qué cada primer día de la semana tenían que hacer eso? Porque ese día se reunían para honrar a Dios, y eso es claro. Así es como llegamos a aquel día del Señor, cuando este pescador está recibiendo la palabra del Señor. Bueno, por deducción entendemos que bien podría ser domingo. Ese es el día que más se acerca, o que más podría estar relacionado con eso del día del Señor. Hay textos de oro contra esto de sábado. ¿Por qué? Porque es importante. Al hacer Apocalipsis no solamente quiero mencionar los versículos, sino la doctrina que hay alrededor para que defendamos esto.
Dice Colosenses 2, 16 al 17, porque seguramente ustedes alguna vez le han dicho, bueno, tú eres cristiano, ¿por qué no guardas el sábado? Si tú eres cristiano, ¿por qué comes cualquier tipo de comida, cualquier tipo de carne? Bueno, en cuanto al día, dice así que es lo que estamos tratando, dice Colosenses 2, 16 y 17, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, no en el antiguo, no en el que ya pasó, escrito está. Por tanto, nadie los juzgue en comida y en bebida, y en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Eso dice el Señor. Inspirado el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, por supuesto. Nadie los juzgue por comida y bebida, ni por días de reposo. No, la salvación no está en guardar el sábado. La salvación está en Jesucristo. Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Uno puede portarse bien un día de la semana y los demás ser un desastre. Uno puede ese día decir que sirve uno al Señor, pero el Señor que ve los corazones sabe en verdad si hay arrepentimiento. No, hay gente que está esperando como si fuera el sábado y terminara en horario judío a las 6, 8 de la noche, ya que se oculta el sol, y nada más acaba eso y bueno, después de esas horas ya puede hacer su vida normal, como diciendo, bueno, ya pasó el momento de guardar, como si fuera una religión. El buscar a Dios debe de ser continuo, no solamente para cumplir un horario. Dios tenemos que honrarlo siempre. Efesios 2, 8 y 9, ese texto de oro es claro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. No lo podemos alcanzar, pues es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación no está en las obras, no está en guardar, no está en no comer, sino que está en la gracia, que es por medio de la fe. Esa es la salvación. El Nuevo Testamento nos aclara que el domingo tiene mayor relevancia durante este periodo de la gracia, pero no para guardarlo a la manera que enseñaba la ley. No es en cuanto a eso. No significa que no guardar el domingo, o así de la manera religiosa que se trataba, eso era pecado y entonces era contado así, y entonces no guardamos el domingo para la salvación. No es eso, es lo mismo que judaizar, no hacemos eso. La salvación no está en guardar los días, no está en nuestras obras. Jesucristo es el camino de salvación, no Jesucristo y guardar las obras. No, Jesucristo es el único camino. Lo tenemos en el caso del ladrón en la cruz. No hizo ninguna obra para ser salvo y el Señor le dijo esto. Él no se bautizó, él no asistió al templo, él no ofrendó, él no habló en lenguas, él no ayudó a nadie, simplemente estaba siendo condenado por no sé qué crimen estaba haciendo, que había robado, no lo sé. Sin embargo, fue salvo porque aceptó a Jesucristo, lo reconoció como su Salvador. Ahí a un condenado a su lado, eso significa fe de parte de este hombre, y fue salvo. Cada creyente debe guardarse, eso sí, debe guardarse para el Señor toda la semana y no como religiosamente hace algunos, mientras me vean, mientras estén en el templo, sino guardarse para el Señor con el corazón, con fidelidad a Dios. Gálatas 2, 16 dice que, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, lo leo, y no por las obras de la ley. Por cuanto, Gálatas 2, 16, por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie, ni en el Antiguo Testamento nadie lo pudo guardar. La salvación no está en guardar la ley. Moisés no se salvó por guardar la ley. Si aparece en Hebreos 11 como los héroes de la fe, es porque les dio la salvación eso. Hebreos 10, los últimos versículos, habla de que justo por la fe vivirá. Y entonces empieza Hebreos 11, que habla de un texto importante, habla de grandes personajes del Antiguo Testamento que fueron salvos por la fe. Mateo 28:1 sigue hablando acerca de la resurrección de Jesús, que fue el primer día de la semana, y la ley y el sábado como día de reposo. Pues eso, la verdad, ese es del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. El amanecer está en que Cristo murió para rescatar a todos aquellos que guardaban la ley, a todo pecador, mas resucitó para dar vida a todo aquel que en él cree. Así es la salvación. La salvación no está en guardar un día, sino en creer en el creador de las mañanas y de las noches, el autor de la vida, en creer en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo para concluir este punto, digo Juan 6:47, que es el texto lema que tenemos en nuestro templo, que es: de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Volteo porque el texto está aquí en nuestro púlpito, gracias a Dios. Conclusión: Juan estaba en el Espíritu, recibe esta visión. Entendemos por deducción, no puedo ser estricto, pero un domingo es lo más cercano que hay cuando comenzó a recibir el Apocalipsis de Jesucristo. Bien, versículo 11, que decía, leo el 10, yo fui al Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Versículo 11, que decía, yo soy el Alfa y el Omega,
el primero y el último, este es Jesús. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna y a Pérgamo, a Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Eso dice el Señor. Lo que Juan ve es, quizás desde Patmos veía la costa de Asia Menor a lo lejos, y él conocía estas ciudades porque eran cercanas a Éfeso. Éfeso es donde se dice que estaba el apóstol Juan, y el apóstol Juan se dice que tenía un discípulo, si le podemos decir así, llamado Policarpo, que era de Éfeso. Él también, dice la tradición de los padres de la iglesia del primer siglo y del segundo. El Nuevo Testamento, Asia no es como un continente como lo tenemos ahorita, sino una provincia romana, no como lo conocemos ahorita. Asia Menor ahorita es grandísimo. Rusia, India, China, bueno, es una situación diferente, se contaba de manera diferente geográficamente. Tal vez escogió estas 7 iglesias, no sé, el Señor, porque el Señor es el que le está revelando, no Juan está escribiendo, ni las nombra él solamente está plasmando, escribiendo lo que él está viendo, lo que el Señor le está revelando, y escribe en orden. Alguien dice que reflejan una ruta de un cartero, de alguien que está llevando correspondencia, porque eso es lo que va a hacer. En el siguiente capítulo 2 y 3 van a hacer el mensaje particular a cada una de las iglesias, en la cual es un reflejo de los cristianos de todos los tiempos, pero también de los cristianos de ahorita. Nos va a reflejar, en algunas de esas iglesias nos vamos a encontrar reflejados. ¿Qué significa estos 7 candeleros? Ahorita voy a hablar acerca de cuando Jesús dice, yo soy el alfa y el omega. Yo sé que me lo salté, pero no, ahorita vamos a hablar acerca de eso. Dice, ¿qué significan estos 7 candeleros? Porque el versículo 12 y 13 hablan de eso. Me volví a ver la voz que hablaba conmigo. Dice, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por los pechos con un cinto de oro, dice el texto. Dice ahora, versículo 20, el misterio de los 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, de lo que estamos viendo, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esos son los candeleros. Aquí está el primer simbolismo que estamos tomando hasta el día, en este día. Son las 7 iglesias de Asia. La iglesia de Jesucristo es un candelero, así lo ve el Señor. ¿Qué tan viva esté la llama del candelero? Bueno, eso ya es otra cosa. La iglesia debe de alumbrar al mundo que está en tinieblas, y vaya que está en tinieblas, para desenmascarar el pecado, a Satanás, y para mostrar la verdad que da vida. Y esa es la verdad, es de Jesucristo. La verdad que es el camino para el Padre. Es cierto que mucha gente quiere tener sus nuevas leyes, sus nuevas verdades, su cultura, su opinión, sus creencias, y muchas de ellas están alejadas del Señor. Y creencias no solamente hablo de religión, sino su manera de pensar, su filosofía, pensando que ese es el hilo que le da sentido a la vida. Bueno, cada quien va a creer lo que quiera. Yo no me voy a poner a pelear con la persona que está a mi lado para convencerlo. Si la persona quiere amar la vida, Jesucristo es la vida, y en Él se disfruta el poder vivir. Que la iglesia debe de ser el candelero de Jesucristo. La pregunta es, usted y yo, que amamos a Dios, reflejamos la luz del Señor. Jesucristo es la luz. Dice Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso dice Jesús. Si Él es la luz, en algún momento usted y yo hemos pasado tinieblas. ¿Por qué pasamos tinieblas? No estoy diciendo tribulación, sino un momento en el cual nos sentimos derrotados, nos sentimos que no hay esperanza, vemos los ataques y las tribulaciones y las decisiones importantes que tenemos que tomar ante problemas que nos cargan, o personas que amamos que las cargamos encima, literalmente y emocionalmente, y estamos luchando, y en lugar de decir en el Señor hay esperanza, vivimos en tinieblas. No, recuerda, Jesucristo es la luz de nuestro corazón. Solo hay una luz para vida eterna. Querer eliminar a Jesús del corazón, o poner a alguien más y buscarlo, ampararse a la luz de los libros, de la filosofía, del placer, de la cultura, de todo aquello que se llame cultura. Cada quien dice que tiene una cultura, aunque eso tiene que ver con satanismo y tradiciones así satánicas.
Es como querer ampararse a la luz de un cerillo cuando el sol resplandece en el cenit. Eso no tiene ningún sentido. Si usted quiere amparar su vida y encontrar en su corazón verdadera satisfacción, no de algo que egoístamente esté pensando, sino que le dé plenitud a su vida, ese es Jesucristo. Mateo 5, 14 al 16 dice que vosotros sois la luz del mundo, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre como cristianos. Eso es lo que debemos de ser, un reflejo de la luz del Señor. Así como la luna no tiene luz propia, pero resplandece y como un espejo, así hace la luna, refleja la luz del sol. Así nosotros debemos de ser luz en este mundo. La gente, la verdad, pues como cristianos la gente nos conoce, ve nuestras obras y dice, bueno, si eres cristiano y se comporta mal, los ve con mayor severidad, no sé, con lupa. Sí, porque se supone que debemos de dar un ejemplo diferente. La luz del mundo, no somos de este mundo, tenemos que ser de bendición y de esperanza. Cuando veamos que alguien está sufriendo, darle una palabra de aliento, no para que los demás nos vean, sino porque nosotros tenemos la luz y ellos no, y necesitan conocer la verdad. Un buen testimonio, pienso yo, con los vecinos. Mucha gente prefiere predicar lejos de su casa, en otras ciudades y países, por medio de internet, que cerca de su casa y de su familia, porque pues da mal testimonio en su casa y por eso. Bueno, un buen testimonio abre la puerta al evangelio, pero un mal testimonio la cierra con candado. Eso es verdad. Juan 12, 35 y 36 dice que debemos de andar en tanto que tenemos la luz, para que no nos sorprendan las tinieblas, que pues, sí, hay tinieblas, el enemigo pone así. Entre tanto que tenemos la luz, creamos en la luz para que seamos hijos de la luz. Así es como tenemos que actuar. Las tinieblas no nos deben sorprender, no debemos de decir, ¿por qué a mí? Oh, qué tribulación tan grande. No, tenemos que tomar el ejemplo de Jesús, cómo Él sufrió y pasó ante el momento difícil. Como candeleros debemos de resplandecer. Segunda de Corintios 4, 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, si nosotros no compartimos del Señor, si nosotros guardamos un cristianismo así en secreto, que nadie lo sepa, ya me salvé yo, pero no quiero decirle a nadie más. Bueno, entre los que se pierden está encubierto y se perderán, en los cuales el Dios de este siglo, versículo 4, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. Él, no sé si le ha pasado a usted que de repente le ha compartido a alguien, le ha llevado, no sé, un folleto, le ha hablado, le ha llevado un versículo, lo deja de ver algún tiempo y dice, bueno, yo ya le prediqué, y de repente, en cuestión de menos de un año o un lapso así, ve a esa persona y la ve, si no aceptó a Cristo, y la ve, y no solamente dice usted, bueno, espero que la obra del Señor esté trabajando en su corazón, y usted dice que está orando, porque ora por la salvación de todo el mundo, porque a veces así nos sentimos muy espirituales, y de repente esa persona no solamente no aceptó a Cristo, sino que ahora practica brujería, sino que ahora está haciendo algo más alejado del Señor, sino que ahora ya tiene, sus vicios se han incrementado, y usted dice, ¿por qué será? Porque nosotros teníamos que ser de luz para Él, teníamos no solamente que compartirle una vez, sino compartirle del Señor constantemente para su salvación. Hablarle del Señor un momento es excelente, pero la palabra del Señor debe de ser como una semilla tratada, y se sembró, y cuidar esa semilla con oración y estar ahí al pendiente de ella, en qué podemos servirle. Seamos, que Dios nos dé un corazón de amor al prójimo, orar por ellos el tiempo que que estemos cerca de Él, no sé, 2 meses, dedicarnos a una persona, quizá compartirles la verdad y darles la bendición. Dios no pierde el tiempo pensando en por qué está dormido su pueblo, sino que tenemos que aferrarnos a Dios y encontrar esta bendición. Lo digo por el siguiente versículo. Efesios 5, 8 al 14, lo resumo, pero le pido que por favor lo lean. Ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Repito, Dios no pierde el tiempo pensando en por qué está dormido su pueblo, porque aquí le habla al pueblo judío, por qué estaba dormido. Nos dice despiértate. Normalmente cuando se está adormitado el pueblo del Señor, déjenme decir, yo pienso que es por pecado, por falta de interés, o por estar muy metido en sus actividades y sobre todo en vanidades. Pero Dios en este versículo, el apóstol Pablo, que hace referencia al Antiguo Testamento, a uno de los profetas,
Dice, despiértate. No dice, ¿por qué estás dormido? Quédate dormido ahí. No, sino que el Señor se interesa en su pueblo. Le ofrece una segunda oportunidad para que se despierte de entre los muertos. Ahí es donde está. Si tú vives así, atrapado por la corriente de popularidad, por la corriente de tantas cosas que nos rodean a nuestro alrededor, que nos alejan del Señor y nos quitan nuestra mentalidad y nuestra fidelidad a Dios, eso es vivir entre los muertos. ¿Qué esperanza hay ahí? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo libre? Jóvenes que están de vacaciones y adultos que están de vacaciones, están por acabarse estos días de vacaciones y regresarán de nuevo a clases en línea, o no sé cómo esté, Dios en ese video a sus gobernantes. ¿Qué han hecho con todo este tiempo? Y si están en clases en línea, muchas veces no están las mismas horas que estaban en la escuela anteriormente. Algunos estarán 2, 3 días a la semana nada más. ¿Qué han hecho con todo ese tiempo? ¿En verdad lo han buscado al Señor o simplemente ya se acabaron la nueva película, la nueva serie de Netflix? Dije una comercial, bueno, la nueva serie de ahí, ya viste la nueva, en eso te has dedicado en lugar de tu Biblia y tu búsqueda del Señor. ¿Cómo está? Fría como el suelo en el cual estás dormido por estar pegado tanto tiempo con los muertos están fríos, los muertos no hay vida, tenemos que despertarnos. Filipenses 2, el 18, porque como iglesia tenemos que ser candeleros para los demás, no nada más para mí, sino para los demás. Dice Filipenses 2, el 18, digo una parte, en Jesucristo, en medio de la cual debemos resplandecer, debemos de ser luminares en el mundo. Muchas veces, a mucha gente y a los cristianos se les dice esta frase: tú eres candil de la calle y oscuridad de tu casa. No sé si alguna vez lo ha escuchado, no sé si alguna vez nos lo han dicho, o de plano peor, nos hemos sentido así. Una vez que alguien amado viene y te lo dice, tú reflexionas en lugar de ponerte a pelear y dices, bueno, si me dice mi amado, debe decírmelo por alguna razón. ¿Y será que nos comportamos así? Candil de la calle, es cierto, somos muy buenas personas afuera, pero en nuestra casa, alrededor de ellos, con nuestra familia, la verdad, somos una oscuridad. Tenemos de ser luminares en el mundo. Y principalmente, no pienses en la salvación de las personas que están allá en Sri Lanka, que es cierto que es importante. Piensa en tus familiares, en tus amigos. Si estás casado con alguien que no es cristiano, piensa en la salvación de él. Si eres un novio así, piensa en la salvación de ella, si estás pasando algo así. De tus amigos. Esos que cuando te invitan a los vicios, ¿tú qué dices? No, porque ya no tomo porque me duele el riñón. O dices, no, porque soy cristiano. ¿Y saben qué? ¿Por qué toman? ¿Qué ganan? ¿Qué quieren ustedes encontrar? ¿Qué refugio hay después de eso? ¿Cuántas desgracias? Seguramente usted, porque pues yo sí, tenemos conocidos y familiares que han muerto por el alcoholismo. Usted mismo ha de tener cicatrices en su corazón de alguien que ya no está alrededor de la mesa por el alcohol. Y sigue usted ahí y ve cómo sus hijos están ahora empezando este vicio y usted simplemente está de brazos cruzados diciendo, bueno, a él no le va a pasar. Y si le pasa, ¿qué? ¿Puede parar? ¿Cómo va a parar si con nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr? Solamente Jesucristo. Y como cristianos tenemos que ser luminares para darles esperanza. No puedes ver que los demás vecinos y compañeros y amigos se van directo al despeñadero y usted dice, bueno, yo les prediqué hace 4 años. No, tenemos que ser luminares en el mundo. Y el último versículo para hablar de que debemos de ser luz, en 1 de Juan 2, 9 al 11, dice que el que ama a su hermano debe permanecer en la luz. No dice, puede amar a sus hermanos, pero pues si sus hermanas se portan mal con él, pues ella sí puede guardar el recuerdo. No. Debemos de permanecer en la luz. Juan vio a Cristo, el Hijo del Hombre, en medio de las 7 iglesias, como el dueño de ellas, y estaba para evaluarlas. Y Dios nos evalúa, no sé cada cuánto nos evalúe, no sé si todos los días al darnos una nueva oportunidad, al despertar, en los dones, los talentos, la vida que el Señor nos da, el poder tener plenitud física, o aunque estemos limitados físicamente, ahí podemos compartir del Señor. No sé, Dios nos evalúa, no sé cada cuánto, no sé si cada noche, no sé. Si usted hace cuentas cada noche con Dios, ¿cómo salimos? ¿Aprobamos o salimos todos golpeados y moreteados, o de plano reprobamos? Primeramente se presentó a sí mismo Jesús con toda su majestad y grandeza para recordarle a Juan y a las iglesias que Jesús es el juez, que merece respeto, que merece la fidelidad de los suyos, que la luz de nosotros es la luz de Jesús.
Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Cristo es igual en divinidad que Dios Padre. Hagamos una pausa y ahorita continuamos con nuestro tema. 211, ¿dónde es su emergencia? Un aceite, mi lámpara, Señor. Un aceite, mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Con aceite, mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Un aceite, mi lámpara, Señor. Un aceite, mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Con aceite, mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste. 211, ¿dónde es su emergencia? Seguimos. Estamos estudiando Apocalipsis, capítulo 1, versículos 13 al 16. Leo, versículo 13. 12 y 13. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, que es lo que se entiende. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por los pechos. Bueno, aquí el apóstol Juan ve características de Jesucristo. Y dice que estaba vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies. Ya no es la misma imagen que tenía Juan. La última vez que vio a Jesús fue cuando él ascendió al cielo después de haber resucitado. Seguramente la imagen que más le impactaba eran dos: a Jesús resucitado y Jesús en la cruz dando la vida por los otros, la lanza traspasando su costado. Pero ahora lo ve vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, gloria a Dios. En los países de Medio Oriente una ropa así significa dignidad. Alguien importante, alguien que merece respeto, como alguien importante en la familia, el más importante, así es importante. El versículo también dice, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Significa, esto es importante porque en Daniel capítulo 10 dice esto, escuche, 4 al 6. Y el día 24 del mes primero, yo, Daniel, a la orilla del gran río Hiddekel, y estaba él, y alzó mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñidos sus lonos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, gloria a Dios. Sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de las palabras como el estruendo de estruendo de una multitud, gloria a Dios. Ceñidos sus lomos estaba él con
de oro, ceñido por el pecho con un cinto de oro, eso es lo que dice ahí. Así es que se está refiriendo a él, gloria a Dios. Está listo para juzgar, eso se refiere, está preparado ya para juzgar. En Apocalipsis 15:6 dice que y del templo salieron los 7 ángeles que tenían los 7 plagas, vestidos de lino fino y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Está listo el Señor para juzgar, ya se preparó. Voy a decir algo sencillo, por ejemplo, ya cuando papá se ajusta el cinturón y ve que su hijo, el hijo ve que se ha portado mal, cuando se ajusta el cinturón, ¿qué significa? Usted lo sabe, está listo para castigar. Hay que obedecer, pues ya el castigo ya se ve cerca, entonces hay que obedecer. Eso es Apocalipsis, aunque es cierto que va a decir del capítulo 4 en adelante hasta el 20, va a decir acerca de la gran tribulación. Apocalipsis es una señal para que nosotros tengamos esta oportunidad, la recibamos. ¿Qué más vamos a poder recibir? ¿Qué más? El Señor nos ha mostrado lo que va a suceder para que digamos, alto, de una vez paremos y busquemos a Dios. Tenemos que aferrarnos a Él. El Señor está listo, sus palabras se han cumplido, sus profecías se han cumplido y Cristo viene. Versículo 14 dice ahí: y su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Eso dice la palabra del Señor. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, gloria a Dios, como la nieve. Significa acerca del anciano de días que está en Daniel capítulo 7. Habla de él, del anciano de días, está en referencia a Jesucristo. Y dice también que sus ojos eran como llamas de fuego, bueno, que penetran, que nada se esconde ante él, que él es más allá de lo superficial. Dice en 1 de Samuel 16, dice el Señor que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira no lo que mira el hombre, sino lo que está en el corazón. El Señor sabe la verdad de cada persona. El Señor ha enviado su misericordia durante los milenios, y por eso cada cordero desde el Antiguo Testamento que era sacrificado era una representación, un simbolismo de Jesucristo, para que la gente se arrepintiera y le doliera matar al cordero, por supuesto, le doliera, pero murió Jesucristo por nosotros y ahora tenemos que poner nuestra esperanza en el Señor. Pero basta ya de misericordias no correspondidas, basta ya de tanta gente que se burla del Señor, basta ya que el Señor extiende su mano y la gente como que se la está diciendo, no me interesa tu nombre. Basta ya de personas que han sido ofensivas, ya han masacrado al pueblo de Dios. Para ese entonces basta ya. Viene el juicio. El día del Señor está por llegar. Diferente a la mirada que ve el apóstol Juan y Mateo, en Mateo 9, 35 y 36, en donde dice 36, y al ver las multitudes Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa era una mirada de gracia, de misericordia, de bendición, de perdón. Ahora es una mirada diferente. Aunque es la misma persona que es Jesucristo, ahora su mirada es de juicio. Versículo 15. Y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Bueno, sus pies semejantes al bronce refulgente como un horno. Significa la pureza de Cristo a su andar, es lo que se dice que representa. En el Apocalipsis, Jesucristo viene para juzgar. Su objetivo al volver al mundo, no venir por primera vez porque eso ya pasó en Belén, sino al volver como prometió cuando Él ascendió, y los ángeles lo dijeron en Hechos capítulo 1, su propósito es juzgar. Eso es. Bastará un solo día para poner orden, su orden, una sola batalla para vengar los ríos de sangre de sus mártires. Una sola espada aguda para destruir a Satanás, el anticristo, el falso profeta y sus millones de seguidores, porque si usted ha leído, el único que pelea en Armagedón es Jesucristo. Por eso le hemos instado a cada programa porque ahora hay tiempo que busque Jesucristo. Primero de Juan, capítulo 5, 11 y 12 dice, y ese es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tenemos que aferrarnos así. No es Cristo y alguien más la salvación. Jesucristo es total. Nuestra fe debe de estar en Él. No porque aparezca una imagen en el suelo después de alguna tormenta. No, Jesucristo ha resplandecido. No está encubierto el Señor.
No depende de que una tormenta lo haga ver. Jesucristo resplandece en nuestras vidas. Por más que los medios, que las películas, que los noticieros, que los periódicos intenten evitar al Señor, metan sus ideas alejadas del Señor, que ataquen al Señor, porque te venden básicamente tres cosas. Uno, te venden ateísmo por un lado, pero por otro lado te venden en el mismo canal, te venden también satanismo, también apariciones y chaneques y ovnis. Y te venden también por otro lado idolatría, pero de Jesucristo no te dicen nada te dicen de Jesucristo. Ahí los horarios más difíciles, más caros, no sé, difíciles, ahí se los venden a las iglesias, no sé por qué, pero la vida está en Jesucristo. Ponga su mirada en el Señor y encontrará la verdad. Versículo 15. Su voz dice ahí mismo como estruendo de muchas aguas. Significa la fuerza. No sé si alguna vez has estado en alguna cascada, en alguna catarata cerca de ahí, y ustedes, por más que le grita a la persona a que está a su lado, no le escucha por el estruendo que hay ahí. Es algo imponente, en verdad. Gloria a Dios por lo que pasa ahí. Bueno, así será la voz del Señor. Por más que la gente hable, no se escuchará su voz. La voz de Dios, como un trueno que hemos escuchado en los últimos días, retumba todo, retumba la casa, los cristales, y por más que esté uno hablando en medio de la lluvia, no se puede. Cristo ahoga cualquier otra conversación. Cuando habla el Señor, Él establecerá su juicio. Ha guardado silencio durante este tiempo, pero no ha dejado de bendecir al Señor. Eso es cierto. Pongamos nuestra mirada en Él. Repito, en verdad que ese es mi tema. 16. Y tenía en su diestra y su mano derecha tenía él 7 estrellas. Gracias a Dios. Significa, como leímos al final del capítulo, significa las 7 iglesias de Apocalipsis, que leeremos los siguientes temas. Y sigue ahí 16. De su boca salió una espada aguda de 2 filos. Significa la fuerza de su palabra para exponer en juicio a sus enemigos y destruirlos. Nadie va a decir: Señor, yo no sabía tu palabra. Señor, yo no conocí de ti. Yo nunca pude discernir que tú existías. Bueno, ¿sabe qué? Deje de pensar en las tribus, en las etnias. Deje de pensar en los prehispánicos de su país, de nuestro México. Dios establecerá su juicio a cada uno. Pero usted sí ha escuchado de Cristo. Usted está escuchando de Cristo en este momento. ¿Y qué va a hacer? Su espada aguda es el juicio que va a establecer, pero si nos arrepentimos y buscamos a Dios, hay perdón. De no hacerlo, ya nos condenamos nosotros, aunque no conozcamos esta verdad. Porque no se trata de, bueno, si no la conozco, la ley del Señor, si no sé qué dice Dios, entonces soy salvo. No, si usted va a un país, por ejemplo, extranjero, a un estado que no conoce, y usted piensa que puede hacer lo que quiere, que puede hacer lo mismo que hace en su estado, en un lugar ajeno, lo van a castigar. Creo que en los países musulmanes creo que está prohibido que las mujeres manejen o que se vistan como normalmente se vestirían aquí en México. Sería un castigo mayor. Usted puede decir: pero si en mi casa, en mi país, yo me he visto como quiera. Sí, pero aquí las leyes son así. Pero no sabía, no importa, las leyes son así. Si quieres estar aquí, tienes tú que conocer la verdad y estudiar las leyes del país. Así, Dios nos dejó su palabra para el testimonio, para que lo conozcamos y nadie diga: yo no sabía. Si usted no quiere saber, es porque no quiere saber. Conozcamos la verdad. Dice Isaías 49:2: Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Puso mi boca como espada aguda. Esa es la palabra del Señor, la palabra de Dios. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso como saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, Israel, porque en ti me gloriaré. Puso mi boca como espada aguda. Bueno, la espada es la palabra del Señor, que dice Hebreos también, Hebreos 4. Y esa es la palabra del Señor, que es cortante. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetras a partir del alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Sigue el versículo 16. Su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza, entendemos, en el cenit. Significa la gloria y la majestad del soberano que vendrá para reinar. Así de glorioso será el Señor. Cuando resplandece en su fuerza, bueno, nadie puede ver eso. Ni siquiera cuando amanece podemos voltear a ver el sol. Sí es cierto, si tiene usted unos lentes o algo que lo proteja, sí, pero así a simple vista no podemos. Tenemos que estar tapados, tenemos que evitar el sol. Nuestra piel se consume y hasta puede darnos durante mucho tiempo en la exposición de
del sol puede darnos carcinoma, tan solamente por estar al aire libre ante el sol. Hay lugares en el planeta en donde la capa del sol no se ha afectado, y entonces, como el desierto de Acatama, Chile, en algunas regiones, y no sé si en los demás desiertos, en los cuales no hay vida por la magnitud de cómo están los rayos solares en ese lugar. Tenemos que respetar a Dios, eso es, tenemos que respetar al Señor. Mateo 17, 1 y 2, cuando Jesús se transfigura, dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Gloria a Dios. Este es nuestro Señor Jesucristo, el cual su rostro resplandece sin nada que ocultar, resplandece con su fuerza. Versículo 17, y con este voy a terminar. Gracias a Dios. Cuando le vi, dice el apóstol Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. El apóstol Juan, que tenía una calidad espiritual, como yo le podría decir, como nadie ahorita, se da cuenta de que el que está viendo es el que ve todo lo secreto, aún lo escondido del corazón, y de toda falla de nuestra vida el Señor la ve. Se ve expuesto ante Él. No sé, cae como muerto ante su presencia al ver la magnitud, la magnificencia de Jesucristo. Pero el Dios del universo, el Creador, no manda un ángel para confortarlo. Él mismo lo toca con su mano y lo levanta. Porque Jesucristo no es distante. Jesucristo no es impersonal. Jesucristo quiere tener un trato con usted directo. Jesucristo está con nosotros. Es cierto cuando hablamos así, pero cada uno busca al Señor personalmente, y el Señor, a través de su palabra, a través de la oración y de la búsqueda del Señor, el Señor abraza nuestro corazón. Eso es lo que queremos para usted. ¿Desde cuándo no recibe un abrazo sincero? Quizá la última vez persona que abrazó, ahora le ha dado la espalda, no lo sé, pero Jesucristo es fiel. Pongamos nuestra confianza en el Señor. ¿Cómo hay gente por otro lado que dice: no, sí, yo platico con Jesús, Jesús se me apareció estando yo cocinando, Jesús se me apareció estando yo rasurándome, Jesús se me apareció mientras que yo estaba... el apóstol Juan, cuando ve a Jesucristo, cae como muerto. Y vaya que le digo, el apóstol Juan tenía una mayor calidad espiritual que cualquiera que los que vivimos ahorita, 2020. Pero él ante eso, y hoy parece que, no, hombre, yo hablo con Jesús todos los días, sin tener ninguna consagración, sin tener ningún testimonio fiel a Dios, solamente de palabras para afuera, pero su vida es un desastre, su conducta está llena de vanidades, y no ha dejado para nada el mundo, sigue el mismo camino que en el mundo, no ha cambiado en nada. Y dicen: qué delicado. Por favor, evalúe a las personas que le dicen a usted que aman a Dios, y evaluemos lo que pasa con el apóstol Juan, y comparemos quién estará hablando de la verdad. Jesucristo toca al apóstol Juan, lo levanta con su mano, con ese toque cariñoso con el que Dios nos ha tratado, de compasión. Le recuerda que llevará a cabo lo que está escrito en este libro. Mateo, Marcos y Lucas narran la historia de cómo Jesús se acerca a un leproso. Y dice Marcos 1:40: vino a él un leproso a Jesús, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, seguramente para un leproso hincada la rodilla era decir: voy a perder, no sé, voy a lastimar mis rodillas si me arrodillo, pero no importa, lo voy a hacer. Seguramente un leproso así pensaba, o este hombre. Si quieres, Señor, le dice a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y tocó al leproso y le dijo: quiero, sé limpio. Y versículo 42: así que Jesús hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Gloria a Dios. Qué historia tan preciosa. Así es que si alguna vez se ha sentido sucio por sus pecados, hemos metido la cara en el fango por mentirosos y corruptos, si vemos cómo nuestro cuerpo, nuestras finanzas, nuestra familia se empieza a caer a pedazos, la lepra, en Jesús hay perdón, en Jesús hay restauración. No le estorbe a su perdón, por favor, pongámonos en su camino. Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo, siendo más sublime que los cielos, gloria a Dios, siendo su bondad más ancha que la luz del sol cuando amanece en el horizonte, nos ama sin reservas.
Y hoy quiere que usted se acerque a su amor, a su gracia. Entréguele su vida. Escribámonos por favor para ayudarlo a buscar a Dios, para que usted acepte a Cristo y entreguémosle nuestro corazón al Señor. En el siguiente programa hablaremos de cuando Jesús dice yo soy el Alfa y el Omega, y hablaremos de los yo soy que se menciona en la Biblia. Hemos ido así poco a poco, pero le digo, Jesucristo hoy, que es la gracia, su toque es delicado, tiene su mano extendida para usted, para sus conocidos. Nosotros como luminares compartamos el Evangelio, seamos de bendición mañana. De lo contrario, podría ser demasiado tarde. Pues más, sin que empiece la tribulación, podríamos no amanecer mañana. Podría ser que si usted ve la repetición de este programa, ya no esté yo, no lo sé. Pero hoy que es el tiempo, hoy que lo está escuchando, acepte a Cristo, acepte de corazón. Ábrale su corazón al Señor, dígale todo lo mal que ha hecho, expóngale cómo se siente en ese momento, dígale la verdad, pídale perdón, Él arrepiente de sus pecados y ponga la fe en Jesucristo. Y entonces pídale que entre en su corazón y Él será su Dios. Que el Señor le bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos de luz, tributando eterno honor. Hay invicto y glorioso Jesús, en un mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. En un mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, con su sangre vertida en la cruz. Los pecados del mundo quitó. En un mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. En un mundo feliz, reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al triunfante y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. 911, ¿dónde es su emergencia? Acompáñanos por favor en la siguiente oración. Padre, te necesitamos. Te necesitamos mucho, Señor. Sabes quiénes nos están viendo, Señor, y queremos buscarte a ti. Nuestra vida, Señor, tambalea. De muchos ha sido arrastrada por la lluvia, Señor, por las tormentas, literales y emocionales, Señor. ¿Cuánta gente en medio de esta contingencia, en lugar de acercarse más a sus familias, no puede convivir con sus familias, por más que lo intentó, Señor? Y ya hay heridas más graves, Señor, que en 4 o 5 meses hay heridas más graves que en los últimos 10 años. Que no lo sé, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos, perdónanos, ayúdanos a corregir, Señor, todo aquello que estorba. Ayúdanos, por favor, Señor, a apreciar la vida. Ayúdanos, Señor, a luchar por los que amamos, y eso es a través de tu Evangelio.
Ayúdanos, Señor, a ser luminares en este mundo y a compartir de tu paz, de tu bendición, a actuar como cristianos verdaderos. Entra, por favor, al corazón, Señor, de las personas que en este momento se quieren acercar a ti. No permita, Señor, que las desgracias y los errores que nos están persiguiendo hasta que la gente se acabe sus puestos y entonces todas aquellas deudas les caigan encima como un peñasco aplastante sobre la persona, Señor, que antes se arrepientan y ven que en ti hay perdón, Señor, y tú los ayudarás, como nos has ayudado, Señor, a enfrentar los problemas, a dar la cara, a pedir perdón. Necesitamos de ti, Señor. Permítenos, por favor, Señor, refugiarnos en tu palabra. Gracias, Señor, por Apocalipsis. Ayúdanos, por favor, a compartir, porque tu Hijo Jesucristo está cerca. Y, Señor, lo sabemos. Él dijo, Señor, ciertamente vengo en breve. Y como dijo el apóstol Pablo, sí, ven, Señor Jesús. En tu nombre encomendamos esta oración. Amén. Gracias, en verdad, muchas gracias. Este es el programa número 281. Gracias a Dios por la bendición de Dios. Estamos muy agradecidos que nos pueda acompañar. Les recuerdo, tenemos la bendición los domingos, el primer día de la semana, la transmisión de nuestros sermones en Facebook, en Iglesia Cristiana Ágape, por favor, y aquí en Imagen y Política también. Gracias a Dios estamos a las 6 de la tarde. Estamos, gracias a Dios, también los miércoles en Rescate del Alma, como ahorita estamos a las 9 de la mañana. Los jueves también estamos, gracias a Dios, a las 7 de la noche. Estamos en el horario normal que teníamos los cultos. Por eso estamos a las 7 de la tarde, de la noche, transmitiendo en vivo, gracias a Dios. Los sábados de la columna del periódico, en las secciones sociales, en el Diario del Istmo, Aguas de Reposo, por favor. Y en el programa de radio, en los sábados, igualmente a las 7 de la mañana, FM 101.7, por favor, al abrigo del Altísimo. Por favor, acompáñanos, estamos para servir. Que Dios nos ayude a poner en sus manos y a crecer en su voluntad. Gracias, hermano José Luis. Dios lo bendiga. Dios bendiga al canal Imagen y Política. Dios bendiga a su familia y haga la obra de salud en su hogar. Guarde a su familia, hermano. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Gracias a ustedes, personas que nos acompañan, invitados, amigos, que siéntanse en casa, estamos para servirle. Gracias por sus palabras de aliento. Gracias por compartir este ministerio. La gloria es para el Señor. Los errores son míos, pero la palabra de Dios es la que nos edifica y la gloria es para Él. Gracias a Dios, el Señor es bueno y confiamos en Él. Me despido con este texto que está en Apocalipsis 3, versículo 20. He aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Eso dice Jesús. Así nos llamó. Aférrese a Jesucristo. Él es el camino de vida eterna. Mi nombre es Jonathan y le decimos que el regalo de Dios está en Jesucristo. Es la vida eterna. Aférrese a Él y con su ayuda usted tendrá refugio, paz y no tendrá temor de lo que venga a futuro, porque en el Señor esa es su confianza. Que Él sea con usted. 911, ¿dónde es su emergencia? Yo espero el día alegre cuando Cristo volverá, vuelverá al mundo pronto y nos arrebatará, porque gozo el pensamiento a mi alma da, porque Cristo venga al mundo otra vez. Oh Jesús vendrá al mundo otra vez, gloria a Él. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez, aleluya. Llevemos en los cielos por los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. La venida de Jesús será el remedio de dolor que aflige siempre a este pobre mundo pecador. Toda lágrima se enjugará por nuestro Salvador, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Oh Jesús vendrá al mundo otra vez, gloria a Él. Si Jesús vendrá al mundo otra vez, aleluya. Llevemos en los cielos con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Llegarán los santos a Sion con gozo eternal, y en todo
están como que nada daña se van, pues conocerán a Dios entonces todos por igual. Cuando Cristo venga al mundo otra vez, oh Jesús vendrá al mundo otra vez, gloria a Él. Si Jesús vendrá al mundo otra vez, aleluya, le veremos en los cielos con los ángeles de luz. Cuando Cristo venga al mundo otra vez, el pecado, pena y muerte en este mundo cesará. Mártires y santos con Jesús por siempre reinarán, pues conocerán a Dios entonces todos por igual. Cuando Cristo venga al mundo otra vez, oh Jesús vendrá al mundo otra vez, gloria a Él. Si Jesús vendrá al mundo otra vez, aleluya, le veremos en los cielos con los ángeles de luz. Cuando Cristo venga al mundo otra vez. 211, ¿dónde es tu emergencia?